La tertulia de cierre de mercados. Pasan 37 minutos de las 4 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Comienzo saludando a José Ramón Pina Arboledas, profesor emérito del IES. Muy buenas tardes, José Ramón. ¿Qué tal estás? ¿Cómo va todo? Pues muy bien. Aquí estoy en el centro de Madrid, que anunciaban lluvia, pero que hace un día un día precioso. ¡Qué maravilla! Precioso. Para disfrutar de esa pradera de San Isidro. Exactamente. Además, viendo a mi nieto vestido de chulapo. ¡Qué bonito! O sea que eso es lo mejor. Impresionante. Eso es lo mejor. Sí. Cuando ves a los pequeñitos vestidos de chulapos y chulapas, con esa gracia que tienen, es una maravilla. Sí. También saludo a Isabel Jiménez, ella es directora de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Isabel, muy buenas tardes a ti también. ¿Qué tal todo? ¿Cómo va la semana? Buenas tardes. En Valencia, por supuesto, hace un día maravilloso, como suele hacer casi todo el año, con un sol estupendo. Y nada, me alegro mucho de que estéis disfrutando de la fiesta madrileña, de que José Ramón disfrute de su nieto. Hombre, y seguro que, Isabel, muchos madrileños aprovecharán este puente de San Isidro para también pues disfrutar de tu tierra, de Valencia, de esa gastronomía. Claro, de esa gastronomía fabulosa, bueno, y por no hablar de playas, etcétera. Pero bueno, no vamos a poner los dientes largos y fijaos, sé que hay muchos temas encima de la mesa, está todo el tema ahora de los WhatsApp secretos, está el tema de la compra de Europa, seguimos con el apagón. Hoy hemos escuchado a la ministra de Transición Ecológica descartar que fue un ciberataque y ya, pues empezar a decir dónde se produjo esas primeras turbulencias, por llamarlas de alguna manera, pero sí que quería un breve apunte vuestro de lo que está pasando también, que parece que solo pasa cosas en España, de lo que está pasando también en la Comisión Europea con lo que ya han empezado a llamar o a bautizar como el Pfizer Gate. Isabel. Bueno, la verdad es que el tema de la época del COVID, que nos parece muy lejano, pero que es anteayer, lo cierto es que, sometió a presión a los sectores públicos, a los gobiernos, y la verdad es que pinta feo porque, yo creo que siempre el sector público tiene que haber una rendición de cuentas, una transparencia, una gobernanza, y la justicia europea ha votado en contra de Ursula von der Leyen, a pesar de su cargo, y ella se negaba a hacer públicos unos emails o unos WhatsApps con el CEO de Pfizer, y parece ser que la compra de las vacunas a Pfizer no fue lo transparente que debería haber sido, y si realmente afectó a la libre competencia y hubo hay algo turbio, por así decirlo, la verdad es que el sector público, además de ser transparente y honesto, tiene que parecerlo. Entonces, es muy mala imagen que el liderazgo europeo tenga una mancha, que no seamos transparentes, que no haya rendición de cuentas, que no se expliquen las cosas bien. Y aunque se encargue, que supongo que es muy de Bruselas y de Europa, se encargue una comisión de investigación de este tema del denominado Pfizer Gate, lo cierto es que de momento, ya con Ursula von der Leyen, la verdad es que esto no pinta bien y habrá que ver, pero aunque luego la justicia diga lo que diga, sí que queda muy mal que una persona se niegue a explicar sus WhatsApps o que los comparta, porque realmente es un cargo público, un cargo que pagamos todos, el salario, y realmente a mí me parece muy mal ejemplo. La verdad es que de eso estamos acostumbrados aquí en España. Luego volvemos a hablar de lo que sucede aquí, que también hay algo relacionado con WhatsApps, con transparencia o falta de ella, con el sector público. Pero, José Ramón, el Pfizer Gate, enseguida bautizamos los casos y no se libra ni siquiera la alemana, Ursula von der Leyen. Bueno, yo es que, si he de serte sincero, nunca he sido un admirador profundo de von der Leyen. Sí. Lo mismo que probablemente ella se ha desencantado también con otro al que parecía que admiraba también, ¿no? Que era a nuestro presidente. Yo creo que al final vamos a ver, Europa carece de legitimidad democrática porque en realidad los cargos que elegimos son en tercer nivel. O sea, esto es un poco como la democracia orgánica,
de la época de Franco, en la que elegías unos señores en el sindicato, otros en la familia, otros en el municipio, estos elegían a su vez otros y estos a su vez otros, y al final estaban los procuradores, que además eran elegidos también por su excelencia, al que se le llamaba entonces. O sea que, en el fondo, cuando se produce una democracia, digamos, sofisticada, al final la transparencia es muy difícil, y los acuerdos entre minorías, esto a mí no me gusta nada. Es un poco lo que está pasando en España. O sea, una cosa es la elección directa de un presidente, o más o menos directa porque tiene mayoría absoluta, y otra cosa es la elección a través de los acuerdos y entre distintos partidos, distintos grupos, y ahí entonces ya entran los intereses más directos de las personas. En conclusión, a mí me parece que quedará en nada, pero que es un aviso para que en el futuro hagamos una Europa mucho más democrática. Yo echo mucho de menos tener un presidente europeo elegido por sufragio universal, que eso es lo que al final le daría legitimidad a Europa. Y esto es lo que nunca, y sobre todo ahora que digamos los grupos más radicales nacionalistas están cogiendo peso y que no quieren ceder competencias a la Unión Europea, pues vamos retrocediendo. O sea, no soy nada optimista ni en el caso oeste ni en el caso de que Europa consiga llegar a ser una verdadera, entre comillas, fuerza unida con peso en el mundo occidental y en el mundo total. Pero bueno, no, ya se irá viendo. Lo cierto es que la verdad es que no deja muy buen lugar, sobre todo esos intentos por parte de la presidenta de la Comisión Europea de que no se publicaran esos mensajes que la relacionaban con directivos de la farmacéutica estadounidense, y sobre todo cuando desde un cargo público, como decía Isabel, lo que sobre todo debería es mostrar esa transparencia y que todo el mundo, todos los ciudadanos sepamos la letra pequeña y hasta la más mínima coma. Pero Isabel, es que eso mismo podríamos pedirlo y exigirlo, y deberíamos exigirlo aquí en España con lo que está pasando. Sí, no, la verdad es que, bueno, tenemos el tema del apagón, bueno, pues se empiezan a explicar cosas, pero ahora mismo que estamos en una era digital, que los datos los tenemos inmediatamente, a mí me cuesta creer que tardemos meses en rastrear el origen de un apagón. Bueno, pensemos históricamente, José Ramón, en una escalera, en una comunidad de vecinos, cuando hay un apagón, pues sabes qué fusible ha fallado. Bueno, pues a escala estatal, pues lo mismo. O sea, tenemos una serie de instituciones y el rastreo de los fallos, entre comillas, o del fallo en la cobertura ante una inconsistencia o una irregularidad en la red eléctrica, pues esto se sabe inmediatamente. Tampoco vamos a dar más vueltas antes de hacer el diagnóstico del enfermo, en mi opinión. José Ramón. Bueno, eso es así. O sea, lo que pasa es que hay aquí unos intereses que son intereses, entre otras cosas, de personas que ha colocado el propio Sánchez, y por tanto que forman parte de su entramado de poder político. Y este es el tema, ¿no? Que, por ejemplo, parece que Red Eléctrica no sea una empresa, digamos, estatal. Pues es una empresa de un porcentaje importante que participa el Estado, y por tanto Red Eléctrica no tiene por qué defenderla a la presidenta ni defender. Que digan lo que ha pasado y ya veremos los ciudadanos lo que pensamos que ha ocurrido. Pero al fin y al cabo, lo que estamos viendo es que todo es enrollarlo y enrollarlo. En cuanto hay una noticia, digamos, por ejemplo, esto de los mails, bueno, tendrán su importancia o no tendrán su importancia, pero enseguida nos están acosando, esto es un delito, lío, aquí hay un bulo, esto lo que pasa es que, digamos, lo embrollan todo, y una vez embrollado, pues ya no hay quien sacar, y pasa. Pero lo que pasa es que en España, como las noticias vienen una detrás de otra a tal velocidad, unas van tapando a otras. Ese es el tema, ¿no? O sea, aquí
Igual que está pasando a nivel internacional también, con lo de con Trump, es que a la velocidad que vamos, no sé cómo los periodistas son capaces de digerirlo. Pues ni te lo imaginas ni te imaginas los malabares que a veces tenemos que hacer, porque es cierto que con Trump, y sobre todo, mira, ayer lo decía un analista, que es que nos quedan 4 años, que esto no ha hecho más que empezar, que lleva desde el pasado 20 de enero. Y no sé si había habido en la historia, si no, echadme una mano, Isabel, si había habido en la historia un presidente norteamericano, no sé, tan... no sé ni cómo llamarlo, tan hiperactivo. Sí, gracias, tan hiperactivo, sí, tan hiperactivo, no sé si para bien o para mal, no sabría cómo definirlo, pero es cierto que nos ha metido a todos en una vorágine, en unos vaivenes, ya no solamente los mercados, que esto verdaderamente es tremendo, va solapándose una noticia con otra, una decisión con otra, una firma tras otra, pero está sucediendo también un poco aquí lo mismo en España. Ya casi, pues apenas nos acordamos del apagón, nos estamos olvidando de todo lo que supone los parones en Renfe, también ahí se habla que si de robo, que si nos... pero al final hay miles de pasajeros y la imagen que estamos dando como país, la imagen que está dando el propio operador, el propio Renfe, que funcionaba estupendamente hasta hace unos años, y de un tiempo a esta parte es que, vamos, no tiene absolutamente nada que ver, cada 2 por 3 dejando a miles de pasajeros en las vías, y es que, Isabel, el otro día hablando también con contertulios me comentaban que quizás un poco esta concatenación de tantos sucesos, que ya no sabemos qué nos puede pasar más, bueno, no invoquemos porque nos puede pasar cualquier cosa más, pero como que un poco el gobierno lo que está es como pidiendo tiempo para contarnos un relato de cómo pasó en el apagón, de quién ha sido la culpa, todo lo de Renfe, lo que les están haciendo desde la oposición con los mensajes del exministro José Luis Ábalos. Tiempo para conseguir articular un relato e intentar convencernos. Y me da la sensación de que nos lo vamos a tragar. Dime. Yo lo que creo, Gemma, es que tienes toda la razón. Para los profesionales de información esto es una locura, porque parece una lavadora que centrifuga la información y al final no digieres nada. Pero yo lo que creo es que, bueno, pues el tema de la cortina de humo está ahí. O sea, al final es distraer, pero el dato mata al relato. Entonces, bueno, pues al final, si tú tienes datos, tienes cifras, tienes damnificados, tienes personas perjudicadas, eso es inapelable. Y luego además, bueno, pues hay externalidades negativas. Por ejemplo, Renfe querían sacar la bolsa. Entonces, bueno, pues ahora mismo, evidentemente, pues la imagen de Renfe no es la de una empresa que quiere salir a cotizar. No, para nada. Vamos, ya me dirás a quién puede convencer o interesar invertir en una empresa que cada 2 por 3 está teniendo problemas, y sobre todo porque puedes tener problemas. Es cierto que se han hecho inversiones en infraestructuras y en infraestructuras ferroviarias, y Renfe y Adif estaban a la cabeza en el resto de Europa. Pero, claro, un día sí, otro también, que siempre aparezcan los titulares, cuando no es el servicio de cercanías en Barcelona, es Renfe, pues o el AVE Madrid-Sevilla, o cercanías aquí en Madrid. Claro, la imagen que estamos dando... Dime. Pero esto es muy sencillo. Vamos a ver. Tú coges y dices, bueno, tengo un organismo como es Adif y Renfe, que son muy importantes. ¿A quién coloco al frente? Voy a colocar a gente con criterios técnicos, con criterios profesionales o con criterios políticos. Los coloco con criterios políticos. Si los coloco solo con criterios políticos, estos mismos acaban haciendo lo mismo hacia abajo. Y entonces la segunda línea también son criterios políticos. Pero es que esto no para ahí. En la tercera línea, por eso se va deteriorando cada vez más. Porque llega un momento que es a la quinta línea, que es, digamos, los operadores, los que arreglan el tren, los que planifican los viajes, estos ya empiezan a tener criterios políticos. En conclusión, dejan de funcionar las cosas. O sea, y tardan un tiempo. O sea, hemos tardado casi 3, 4, 5 años en darnos cuenta del deterioro progresivo que están produciendo los servicios públicos. No nos olvidemos que antes llamabas a la Seguridad Social y obtenías una cita con relativa seguridad. Desde la pandemia, y con la excusa de la pandemia,
no es posible obtener una cita, por ejemplo, en Madrid, en Valencia, en Barcelona, de la Seguridad Social con una cierta rapidez. ¿Pero qué es esto? Pero si antes eran cosas normales. Y encima ahora ya hay todo un proceso de digitalización, o sea que en lugar de avanzar retrocedemos. Este es el problema. El problema es que sin darse cuenta los españoles están politizando todas las instituciones, politizando todas las empresas públicas, politizándolo todo, y cuando el criterio es el político, vale para hacer leyes. Y cuidado que también las leyes tienen problemas técnicos, para tomar decisiones internacionales, y cuidado que ahí también hay temas de economía, técnica, etcétera. Pero para lo que no vale es para diseñar una planificación de si los trenes tienen que salir hoy a las 9 de la mañana o mañana a las 8 de la tarde. Ese es el tema. O sea, estamos desprofesionalizando las instituciones públicas. Incluso poniendo gente que es muy buen profesional, pero que está tachada políticamente. Ahí tenemos, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, tenemos el Tribunal Constitucional, o lo que querían hacer con el Consejo General del Poder Judicial, o lo que han hecho con Telefónica, o lo que han hecho con Indra. No, sí hay. Esto es un suma y sigue. Sí, esto es un suma y sigue. Y lo que quieren hacer con la OPA del BBVA y Sabadell. Esa famosa consulta. Al final, claro, una consulta es un absurdo. Ese es un tema que es el interés típico de un accionista. Del accionista en particular, ni siquiera del accionista en general, como dicen. No, el accionista en particular, que es el que tiene las acciones de Sabadell y sabe, por razones patrimoniales, por razones económicas, incluso sentimentales, si las quiere cambiar por unas del banco nuevo del BBVA más Sabadell. ¿Y por qué tienes tú que suplantar la voluntad de un accionista? Ya además ha puesto el dinero y que lo sigue en bolsa. Y además el Banco Sabadell encima, por así decirlo, aduce su catalanidad, introduciendo un factor político que lo único que hace es enturbiar la relación. Lo importante es ver, oiga, usted es accionista del Sabadell, mírese las condiciones de la OPA, ¿le convencen? Hágalo. ¿Que no le convence? Pues no venda y ya está. Sí, y sea el mercado el que regule el tema. Exacto, si es así si es así de fácil. Así de claro. Claro, es que pues y depende de ellos, son los accionistas, los particulares. Claro, lo único que tiene que haber, claro, porque además tanto la Agencia Bancaria Europea como la CNMC española han dicho no hay ningún problema. Tienen que cumplir estos requisitos. Y el BBVA ha dicho, los cumplo, punto. Ahora es el accionista del Sabadell el que tiene que decidir. Bueno, si le dejan. Los consejos. Si le dejan, porque a este paso, con esa consulta en la que puedes entrar todas las veces que quieras, firmar o dar un email que te lo puedes haber inventado, contestar cualquier tipo de cosas, pues ya me dirás la seriedad o cómo te puedes fiar de una consulta en la que no preguntas sí o no, sino que encima enredas aún más, ¿verdad, Isabel? Enredas aún más la pregunta que al final no sabes que te están preguntando. Al final, si hay un procedimiento de OPAs en el mercado, que lo hay, y hay unos supervisores, y hay unas instituciones como pueda ser la CNMV o la CNMC, pues tienen que hablar ellos, ¿no? Y luego, sobre todo, no se puede dilatar un proceso más de un año porque al final no es serio para el mercado. Porque al final el resto de cotizadas, ¿qué pueden pensar? Si a mí me hacen una OPA, luego voy a estar yo 2 años esperando que se resuelva la OPA. Esto ni es eficiente, ni es rápido, ni es transparente y sobre todo, bueno, al final no protege al más desprotegido, al más vulnerable, que es el pequeño accionista. Me temo que es un año de la operación y todavía lo que nos queda, porque pues ahora tenemos encima de la mesa esa consulta pública que ha decidido pues dar la oportunidad a todos los ciudadanos, según el presidente del Gobierno, para que también pues tomemos cartas en el asunto o decidamos o expongamos nuestras opiniones, siendo o no siendo accionistas del banco, que al final son los que tienen que decidir si les conviene, si les parece que una fusión entre las dos entidades puede traerles ventajas, en fin. Señores, que muchísimas gracias en este 14 de mayo. José Ramón, sigue disfrutando de San Isidro, que os queda el día fuerte mañana en la pradera con las rosquillas. Y Isabel, gracias también por participar, que tengas un buen fin de semana, un buen resto de semana
y hasta la próxima. Un fuerte abrazo a los dos y como siempre, muchísimas gracias. Adiós. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Adiós. Un abrazo y feliz San Isidro. Gracias, adiós. Hasta ahora. Adiós.